Hola chicas, soy Janet. Bienvenidas a mi rincón del tejido, donde te enseño a transformar un simple hilo en una increíble prenda creada por ti misma. Hoy les quiero compartir estos bonitos cuadrados que los vamos a estar utilizando más adelante. Para este necesitamos aproximadamente unos 15 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen a un primer punto. Hacemos lazada, sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Volvemos una vez más, sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Cuando tengamos los 3 hilos, pasamos de una vez, hacemos una y 2 cadenas. Vamos nuevamente. Una vez, pasamos por 2 y reservamos. Pasamos por 2 y reservamos. Tenemos los 3 hilos, los cerramos de una vez, hacemos 1 y 2 cadenas. Continuamos repitiendo. Sacamos hebra, las tiramos un poquito, pasamos por 2 y reservamos. Volvemos, pasamos por 2 y reservamos. Y una vez más, pasamos por 2 y reservamos. Cerramos de una vez, ahora hacemos 1 y 2 cadenas. Esto lo vamos a repetir hasta tener un total de 8 pétalos. Pasamos por 2, reservamos y un tercero. 1 y 2 cadenas. Ya tenemos 4, vamos a hacer otros 4 y regresamos. Una vez completamos los 8 pétalos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminamos con las 2 cadenas y unimos justo encima del primer pétalo. Vamos a cortar la hebra porque vamos a cambiar el color. Si ustedes lo quieren hacer de un solo color, no tienen que cambiar la hebra. Este hilo lo vamos a dejar porque lo vamos a esconder en la próxima vuelta. Y ahora vamos a tirar del centro hasta que cierre por completo. Ya luego que cierre por completo, a mí siempre me gusta pasarlo así por la parte de atrás para que no se me vaya a soltar el nudo si lo cortamos muy pegado. Ya tenemos la primera flor. Ahora tomamos el color azul oscuro, hacemos el nudo y lo vamos a conectar en la primera cadena donde terminamos para esconder los hilos de una vez. Ajustamos, levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y de ahí vamos a hacer 2 puntos altos más para completar 3, 1 y 2. Ahora ya tenemos 3 puntos altos que vamos a separar por 3 cadenas y ahí mismo hacemos otros 3 puntos altos, todos en el mismo espacio. Nos queda así. 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos. Ahora vamos a cortar los hilos para que no estorben. En el siguiente espacio solamente hacemos lazada y hacemos un grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Nuevamente hacemos otra esquina de 1, 2, 3 puntos altos, 3 cadenas y ahí mismo 3 puntos altos. Ya tenemos la segunda esquina. Ahora corresponde nuevamente un grupo de 3 puntos solos. 1, 2 y 3. Y luego pasamos al siguiente y repetimos otra esquina, que son 3 puntos, 3 cadenas y 3 puntos en el mismo espacio. Así vamos a continuar hasta tener las 4 esquinas. Llegamos al final de la segunda vuelta.
Ya tenemos las 4 esquinas, terminamos con el grupo de 3 y ahora unimos en la tercera cadena con un punto deslizado para cerrar esa vuelta. Yo me voy a deslizar 1 y 2 puntos más para que me quede el hilo pegado aquí a la esquina donde voy a comenzar con el nuevo color. Hacemos el nudo. Ya tenemos el hilo ahí pegado para esconderlo en la próxima vuelta. Tomamos el color amarillo, hacemos el nudo y nos conectamos justo en esa esquina para esconder los hilos de una vez. Porque los hilos a veces estorban un poquito. Volvemos 1, 2, 3 cadenas que pertenece al primer punto alto. 1 y 2 puntos altos. Ya tenemos el grupo de 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas nada más porque no quiero que me queden los agujeros muy grandes. Y hacemos los otros 3 puntos altos. Si ustedes quieren hacer 3 cadenas o están usando un hilo muy grueso, pueden seguir haciendo las 3 cadenas. Cortamos lo que nos queda en la parte de atrás. Ahora, aquí tenemos, para llegar a la esquina, tenemos 2 espacios, que en la vuelta anterior solo teníamos 1. Entonces, en cada espacio vamos a hacer un grupo de 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos altos. Nos pasamos al siguiente y también hacemos 3 puntos altos. Y es la manera en la que va creciendo esta pieza. Ya tenemos en la vuelta anterior un grupo, en la vuelta siguiente 2 grupos. Ahora sí llegamos a la esquina y las repetimos. 1, las esquinas no cambian, a no ser las 2 cadenas. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Que como les dije es para que no me quede el agujero muy grande al final. Pero si quieren continuar con 3, no hay ningún problema. Ya tenemos la segunda esquina. Ahora nos pasamos en el siguiente espacio, grupo de 3. 2, 3. En el siguiente, grupo de 3. Y nos pasamos nuevamente a la esquina y hacemos el grupo de 3 separado por 2 cadenas. Esto lo vamos a hacer cuando lleguemos al final, unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra para continuar con el próximo color. Terminamos la tercera vuelta en color amarillo. Ahora vamos con el último color en verde. Vamos a hacer el nudo y nos vamos a conectar en esa esquina y la vamos a repetir. Exactamente igual que en las vueltas anteriores, 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y luego otros 2 puntos altos en el mismo lugar. Ya tenemos el grupo de 3, 2 cadenas y ahí mismo otros 3 puntos altos. Ya tenemos nuevamente la esquina. Ahora vamos a tener 3 espacios. Aquí teníamos 1, siguiente vuelta teníamos 2 y ahora tenemos 1, 2 y 3 antes de llegar a la esquina. Entonces en cada uno de los espacios vamos a hacer un grupo de 3 puntos altos. Ya tenemos el primero. Nos pasamos al segundo. Y terminamos con el tercero. En cada uno haciendo 3 puntos altos. Y ahora llegamos a la esquina y las repetimos. 3 puntos, 2 cadenas, 3 puntos. Esto es todo lo que vamos a hacer hasta llegar al final de la vuelta, donde lo vamos a unir y cortar la hebra. Una vez llegamos al final de la vuelta de color verde, unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Yo lo voy a dejar de este tamaño porque es el que necesito, se los voy a medir. Ustedes si lo quieren más grande pueden continuar haciendo más vueltas.
Este mide aproximadamente unos 12 centímetros. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y suscribirse para ver el próximo proyecto.